Bienvenidos, queridos televidentes. Gracias por su fidelidad, gracias por su presencia del otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos a Somavisión y a su servidor, el equipo de trabajo de producción tan dinámico, tan constante. Gracias por acompañarnos en este desafío de analizar la actualidad, lo que ocurre en nuestro país, a la luz de conceptos bíblicos que nos ayudan a entender las perspectivas, a entender tanto lo que pasa en términos actuales como qué puede ser, qué podemos hacer para cambiar en la medida que Dios nos da la fuerza y nos da la oportunidad, cambiar las situaciones que hoy por hoy veamos que no están bien en el país. Y claro, es cierto, hay cosas que no, para nada están bien. Es triste, vamos cerrando un año completamente alborotado. Alguien podría decir el mundo de patas, el mundo al revés. Imagínense nada más, imagínense solamente en la parte política el presidente de la República tuvo que despachar y mandar a su casa mediante el mecanismo constitucional llamado de la muerte cruzada, despachar a una asamblea que a él se lo quería despachar. No habiendo equilibrios inteligentes en la política nacional, hubo que apelar por parte del entonces presidente de la República, tuvo que apelar a este mecanismo constitucional, se fue a la Asamblea, un nuevo proceso de elecciones para elegir un presidente, el actual, Daniel Noboa, que durará aproximadamente apenas año y medio en funciones, lo cual tiene, en mi modo de ver, dos efectos gravísimos, aparte de otros. Número uno, nos gastamos como país endeudado, país en crisis fiscal, en crisis económica, nos dimos el lujo de gastarnos como 80 millones de dólares en un proceso electoral, no para tener un presidente que dure 4 años, estabilidad, sino para tener uno que apenas dure año y medio. Y otra vez volvemos a lo mismo. Es impresionante. En medio de la pobreza, nos encontramos con un panorama preocupante. Por eso, hagamos un análisis de las repercusiones que ha tenido sobre el país la administración anterior, cuyo nivel de aceptación, que refleja la percepción bastante ajustada que tiene el pueblo de la mala gestión que se cometió, de una aceptación final de alrededor del 9, del 12%, es decir, alrededor del 88%, 92% de los ecuatorianos dijeron pésimo gobierno, mejor que se haya ido. Y hemos puesto uno nuevo. ¿Cuál es la perspectiva de lo que el nuevo gobierno ha tomado la posta en las manos? Y como yo alguna ocasión me permití decirlo, averigüe bien, señor presidente, lo que le están dejando e inmediatamente hable con el país, hable claro, porque si hay que tomar medidas, hay que tomarlas pronto, bien y con conocimiento de la gente para que la gente nos sepa que hay que ajustarse los cinturones como en efecto habrá que hacerlo. Tenemos noticias que reflejan un poco la condición crítica de la economía nacional que afecta no solo al gobierno, afecta a los ecuatorianos, al ecuatoriano que camina en la calle, al profesional que tiene su tarea día a día. Perdón, es una tarea importantísima entender lo que nos está pasando y para eso veamos la información que nos llega tomado de algunos elementos de cadenas de noticias del Ecuador. Gracias a Ecuavisa por este primer segmento. Cada que llega un presidente nuevo a Carondelet dice lo mismo con palabras distintas. Que la crisis es tan grave que hace falta refundar la patria, que la mesa no estaba servida, que estamos atravesando por la peor crisis de la historia. Y todos coinciden en que hay que tomar medidas para hacer frente a la situación. Todo depende de la parte económica y estamos supeditados a que nos entren 900 millones de dólares. Por eso dependemos tanto de la ley económica urgente, porque con esa ley económica esperamos poder obtener gran parte de los insumos económicos para poder dar seguridad. Pero esa ley en la que este gobierno pone sus esperanzas no causa el mismo efecto en todos. Alberto Dajic, por ejemplo, esperaba medidas más radicales. Es un parche. Lo comparó con un paciente que llega hasta un hospital con una hemorragia grave. Y en el caso del país, él tiene claro dónde está la hemorragia.
10.000 millones de dólares de subsidios que son insostenibles. No solo habla de los subsidios más obvios, los de la gasolina y el gas, sino también los de la seguridad social. Según él, el costo de quitar los subsidios es alto, pero el de no quitarlos es peor. A una crisis que puede tener las mismas dimensiones, repercusiones en lo político, económico y social de la crisis del año 99. Desde el gobierno, eso de tocar los subsidios no ha sido mencionado, al menos no en público. Lo de que sobra crisis y falta dinero, en eso no hay discusión. Tendría que ya estar pagados ciertos proveedores y no lo están. Tenemos un gran problema, un gran desafío con proveedores no pagados. La ley económica habla, entre otras cosas, de crear zonas francas o de dar incentivos tributarios, una receta propia. Ya la ley está vigente, ha sido publicada en el registro oficial. En efecto, sí hay algunos temas interesantes que podrían suscitar fuentes de trabajo, pero no para mañana, pues, ni para el 1 de enero del próximo año, ni para cerrar diciembre de 2023. Son a mediano y largo plazo. La instalación de generadoras hidroeléctricas tomará 1 año y medio, 2 años en hacerlo y recién comenzar a producir, a remediar situaciones. El tema es sumamente grave y como lo dice el economista Alberto Dajic, que para algunos, y es cierto, de ingrata recordación por lo que ocurrió cuando fue vicepresidente de la República, pero nadie le quita la razón de lo que está diciendo. Los subsidios en el país son imposibles de sostener. No puede continuar. El problema es que los subsidios, cuando usted toma un galón de combustible que lo compra en el exterior, porque no producimos lo suficiente en el Ecuador, el país petrolero que nos querían meter el cuento, terminó siendo comprador de derivados, es decir, gasolina, diésel, gas, etc. El país petrolero tiene que salir a comprar derivados de petróleo para que puedan funcionar su parque automotor y su industria. Y la generación eléctrica, que se lo hace también con combustibles. Y el resultado de eso, queridos amigos, es que el galón que se compra en X se lo vende en X menos Y. El subsidio es el valor de Y. Y la gente se acostumbró a pagar baratos los combustibles, los usa de manera indiscriminada, no tiene un sentido del ahorro. Por ejemplo, lo que acaba de pasar con la crisis de generación eléctrica, cuando todo el mundo pedía ahorro, por favor, ahorren energía porque si no los cortes van a continuar. La gente seguía malgastando la electricidad, seguía malgastando la energía eléctrica, tuvo que subirse con riesgo de pasar inclusive finales de año, principios del año 2024, con apagones y el riesgo se queda todavía pendiente. Digo, afortunadamente, Dios ama tanto, tanto a mi patria, a nuestra patria, al Ecuador, que cuando estábamos a 1 metro de nivel de que las hidroeléctricas se paren, comenzó a llover. En el Austro no había llovido más de 40 días, seco, cero. El río Tomebamba y los ríos alrededor de Cuenca, Santana, de los 4 ríos, más bien de los 4 esteros, o podría decirse de los 4 cauces llenos de piedras, seco prácticamente. Santana de los 4 secos de Cuenca hubiera quedado, y no quiero burlarme, solamente describir la situación en la que estaba el país. Y de pronto las lluvias comenzaron. Dios es bueno, ¿saben algo? Nadie me va a quitar la verdad, la absoluta verdad de cómo el Señor tiene tan puestos sus ojos en nuestro Ecuador. Lo mira con tanta paciencia, con tanta consideración, que no lo puedo entender. La verdad, nadie lo merece, cierto, pero por Ecuador hemos hecho méritos para no merecerlo, y sin embargo, Dios con su amor y su paciencia. Quiero que veamos de toda esta crisis, uno de los más grandes efectos es el riesgo, el gasto inmoderado, y se cacareó, y lo digo así, con este ecuatorianicismo. Se cacareó tanto del fenómeno del Niño y mándeme plata para las obras que no había hecho con la plata que debió haber hecho a su tiempo cuando debió haberle hecho, porque el fenómeno del Niño va a destruir, va a inundar, va a ocasionar pérdidas por $4,000 millones. Veamos una noticia que nos va a poner en sintonía.
cortesía de Ecuavisa. La presencia del fenómeno del Niño en Ecuador se declaró el 18 de septiembre, pero en noviembre el Instituto Oceanográfico de la Armada detectó que en el norte del país apareció un fenómeno llamado anticiclón del Pacífico. Son fuertes vientos que hicieron que las aguas cálidas y nubes que generan lluvias se queden entre la frontera de Ecuador con Colombia e impiden su desplazamiento hasta el sur del país. Ese evento natural frenó a El Niño, que ahora es considerado leve o moderado. Cuando los vientos se debiliten, eso prácticamente es cuestión de 2-3 días, bajará de inmediato y empezarán las lluvias. Es importante destacar que se descarta completamente un evento de esa categoría, o sea, un evento extremo o fuerte como el 97. Los especialistas que integran el comité ERFEN, que estudia el comportamiento del fenómeno, indican que el pronóstico cambió y ahora las precipitaciones con mayor fuerza caerán entre enero y febrero. Si Guayaquil llueve, diga usted, 1.000 milímetros, en 3 meses va a llover 1.500 milímetros de lluvia. Miren. Por ahora las provincias amazónicas y del norte son las que están soportando tormentas eléctricas y precipitaciones que han superado los valores normales de lluvias, como en Manabí y Esmeraldas. Perdónenme, no me sustraigo, no me puedo retener 2 cosas. Primero, y el fenómeno del Niño que iba a arrasar con el Ecuador, iba a ocasionar pérdidas. ¿Se acuerdan ustedes, queridos televidentes, lo que yo dije en su momento? Ecuador tiene un Dios grande. Basta de cacarear tragedia. Poder de vida y de muerte hay en la lengua. Y poniéndolo más en ecuatoriano, poder de vida y de muerte hay en la bocota de la gente que cacareaba desastre, cacareaba inundaciones terribles, que iba... Dios es Dios de mi patria, Dios de mi Ecuador querido. Ama a nuestra patria y bastó que unos cuantos ecuatorianos, firmes y convencidos del amor de Dios, doblen sus rodillas y pidan a Dios misericordia. Si mi pueblo orare y se convirtiere de sus malos caminos, ¿recuerdan? Yo, Dios hablando, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tierra sanada. ¿Dónde está el fenómeno del Niño? Esas son lluvias de invierno, de un invierno como cualquier otro. Ocurre año a año cuando hay normalidad. Ese es el Dios grande que tenemos ecuatorianos. Ese es el Dios grande. Basta de cacarear tragedias, basta de traer tragedias con la lengua que no sabe cerrarse a tiempo para pronunciar en cambio fe, prosperidad, bendición. No un evangelio barato, baratier de la prosperidad como en algunos lugares se estila. No, el evangelio auténtico de un Dios que oye nuestro sentir, que ve con amor a nuestra patria y que sana nuestra tierra y detiene. ¿Le oyeron al señor del Inocar? Inexplicablemente un viento que se llama de tal manera, detuvo con un anticiclón como anticiclón, detuvo las cosas a nivel de Ecuador, Colombia. Yo sé de dónde salió ese viento. Salió del amor, del corazón y de la boca y del dedo de autoridad de uno que hace 2000 años atrás, cuando también le dijeron, Señor, que nos ahogamos, que perecemos, que se inunda la barca, se levantó y dijo, cállense, cálmense, listo, y se hizo bonanza, y todo el mundo, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas y la lluvia le obedecen? ¿Saben quién? Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Padre de este Ecuador. Así es como Dios nos despide. Un año en el cual nosotros hicimos todo lo necesario para sacarnos, para hacernos a nosotros mismos crisis por nuestras malas conductas sociales, individuales, familiares, etc. Así es como Dios responde. ¡Qué cosa tan hermosa! Pero esto provoca crisis en el camino tan graves como esta que a continuación quiero proponerles de análisis para entrar a un tema que es muy importante también, tratarlo y ministrarlo como es correcto en los minutos venideros. Vamos adelante con esta nota, cortesía Ecuavisa, por favor. Gracias. Nueva York se ilumina con la Navidad. Pero mientras muchos celebran las fiestas, otros temen que sus frías calles se conviertan en su hogar muy pronto. Es la situación de los migrantes hospedados en refugios y hoteles. Una ley obliga a las autoridades de la ciudad a darles un techo, pero solo de manera temporal. A mí me dijeron que este país era diferente. Pero
pero no. Dice esta migrante ecuatoriana. Para ella y sus 2 hijos pequeños está por vencer el tiempo máximo que pueden permanecer en un refugio, que es de 60 días. Su hijo mayor ya lo cumplió y ahora duerme a la intemperie. Está durmiendo en el tren, en la calle, con frío. Y sí me duele mucho. Y ya mismo nos toca a nosotros también. Las parejas sin hijos tienen un tiempo más corto, 30 días, mientras que los solteros tienen 15. Las autoridades de Nueva York han dicho que enfrentan una emergencia migratoria. Actualmente dan comida y refugio a 67.500 migrantes, pero con miles más llegando diariamente, dicen que su capacidad de respuesta es insuficiente. William Andrés Acuña Aizaga. Formación en psicología clínica y en áreas de ciencias sociales y del comportamiento humano. Psicólogo capacitado en desempeñar funciones de alta responsabilidad en el área de los derechos humanos. Formar proyectos afines de las demandas en la formación humana. Evaluación, diagnóstico y prevención referente a las nociones psicológicas evolutivas y del desarrollo en cuestión a la atención de la salud mental en general. Se ha desempeñado en diferentes áreas: realización de entrevistas, informes y diagnósticos psicológicos, elaboración de peritajes psicológicos, asistencia e intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, procesos de intervención psicoterapéutico en niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y parejas, talleres de prevención y protección integral en la salud mental, entre otros. Bienvenido a nuestro invitado. Nuestro invitado es un hombre de enorme experiencia, joven sí, pero de enorme experiencia y de experiencia bien curtida. ¿Por qué? Porque entre otras, no se mencionó en la semblanza, me dejaron el privilegio de mencionar que este joven psicólogo ecuatoriano ha tenido la oportunidad de, allá donde las papas queman, en los centros carcelarios, entre ellos el de Latacunga, si mal no recuerdo, querido Andrés, si mal no recuerdo, sí. Allí usted se forjó ayudando a otras personas caídas en desgracia, enseñando, ayudando, levantando, procurando motivar el cambio de vida, la rehabilitación de los presos. Realmente me es muy querido tenerlo aquí, estimado Andrés, muy querido tenerlo aquí, porque usted habrá visto en nuestro anterior segmento, la última noticia. Una de las cosas terribles que en medio de la crisis ocurrió y sigue ocurriendo es la salida masiva. Se dice que más de 300.000 ecuatorianos en este último año, nada más en este último año, salieron a jugarse la vida a través del tapón del Darién, cruzando selvas inhóspitas, atravesando cosas indecibles. Las mafias, los narcotraficantes, los traficantes de seres humanos, muchos han caído muertos en el camino. Hay gente, hace poco una persona de un familiar diplomático que está en Guatemala me decía que ha tenido que sacar de su propio bolsillo porque llegan migrantes en tal condición, tal desazón, que lo único que quieren es volver como sea al Ecuador, porque además en la selva del Darién se murió su papá, se murió su mamá y no pudieron hacer nada por tener su cadáver. Cuando un ecuatoriano ve una noticia de estas, y peor aún si es un familiar y ve que su familiar, que por fin llegó a los Estados Unidos, corre el riesgo de que ella con sus niños, bebés uno de ellos, termine durmiendo en las calles donde hace 4, 5, 7 grados bajo cero, realmente hay motivos para preocuparse, para sufrir y para deprimirse. Y esta es la temática, además, del fin de año en general. Por lo tanto, Andrés, bienvenido. Quiero consultarle a usted, en una época como estas, de cambio de año, estación, Navidad, Año Nuevo, etcétera, en donde mucha gente se deprime e inclusive, a veces, opta por el suicidio, ¿qué usted nos puede recomendar para poder, sea familiar, sea un conocido o sea aún un desconocido, que lo vemos mal en la calle, o al borde de un puente, por ejemplo, como ocurre muchas veces, ¿qué usted nos puede recomendar para saber cómo detectar, cómo actuar, para poder ayudar en el nombre de ese Dios en quien creemos? Perfecto. Doctor Larco, muy buenas tardes y con todos los televidentes que ven este prestigioso canal.
de fe, sobre todo en Dios, en el Padre Todopoderoso. Sí, es un tema muy, se puede decir que ahora conlleva a un problema de salud mental a nivel mundial, en la depresión, en todas las variables existentes que se puedan encontrarse, como la que usted mencionó, iniciando la cuestión de la migración, las festividades que se están desarrollándose en esta época, como son las Navidades, el nacimiento del Niño Jesús. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que una vez al año converge a unirse las familias, ¿sí? A unirse ese pilar social que es de la sociedad, la familia. Pero ¿qué pasa cuando lamentablemente lo que está ocurriendo hoy en la actualidad se desunen, se van, migran, pérdidas de seres queridos por algún factor de calamidad doméstica, enfermedad, etcétera? ¿Cómo perjudica esta situación al ser humano? Entonces, eso hay que tener pendiente para tener en consideración qué conlleva la depresión. La depresión es una presencia de un ánimo triste, dice, vacío e irritable, que va acompañado de cambios, lo que establece la ciencia, la psicología y la psiquiatría, somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo. Eso ¿Cuáles dice son esos el cambios? DSM-5. ¿Cuáles son esos cambios somáticos, por ejemplo? ¿Cómo se puede visibilizar para detectar esto que usted menciona, la depresión? Perfecto. Estos cambios que nosotros podemos visibilizar, sobre todo la familia, que es principal porque son se puede decir, los entes vivos que pueden visualizar esta situación de sus seres queridos, es a través, por ejemplo, cuando hay una disminución en la atención y concentración, ¿sí? Está hablando de parámetros generales, ¿sí? Hablemos de la pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad que tiene el sujeto, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias que haya ocurrido. Por ejemplo, topemos la migración. ¿Qué pasa con la gente que se queda? Vienen las ideas de culpa, de ser inútil, de impotencia frente a, es que como no hubo trabajo, mi hijo, mi esposo, mi X familia tuvo que viajar de manera obligatoria, desesperada. Entonces, los que se quedan con rezago, y lo mismo el que se va. O sea, es de los dos parámetros. Converge también una perspectiva sombría del futuro, sobre todo el que va a migrar. Uno piensa como lo que acaba de manifestar en este video de Ecuavisa, en este segmento, de que cuál es ese futuro que voy a tener allá en un país donde busca un sueño norteamericano para un mejor porvenir, para sustentar a la familia que deja acá en Sudamérica, en América Latina, para buscar un mejor porvenir. Entonces, hay ese sombrío, donde qué voy a hacer, a dónde acudo, a dónde voy, ¿será que ya al llegar alguien me va a tender una mano? ¿Qué ocurre? Vienen pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones sobre todo estas personas que encierran este tipo de conflictos. La impotencia que converge, por ejemplo, la persona que está lejos no sabe qué hacer, entonces queda afectada la persona que quedó. Entonces ahí vienen lo que usted le acaba de decir, esos pensamientos ambiguos, ya con actos de pensar en una autoeliminación, ¿sí? Por eso la prevención que hace está el municipio de Quito, el ECU 911, es tener esos focos, esos águilas de atención primaria a posibles víctimas, potencias de víctimas, por ejemplo, en los puentes del Chiche, en el Antiguo y en el Nuevo, en el puente de Nayón, en el puente de la González Suárez y en otros lugares, ¿sí? ¿Qué conlleva también a esto? Características que el sujeto pierde, como son trastornos del sueño, pérdida del apetito. Entonces, todo esto son situaciones, características que deben las personas tener mucha cautela y mucha visibilidad de lo que está pasando con las personas de su alrededor. Perfecto. Ahora ya tenemos también las... Usted nos acaba de dar algunos síntomas que cuando uno está cerca en familia o cuando tiene la oportunidad de algún compañero, compañera de trabajo, vecino, vecina, uno puede captar entonces de estos síntomas que son no los únicos, pero sí son los más comunes y demostrativos. Gracias, Andrés, por eso. Pero entonces, cuando uno detecta estos síntomas, por ponerlo más fácil, en familia, ¿qué es lo que se debe hacer para poder intervenir a tiempo? Perfecto. Por ejemplo, pongámoslos ahorita la población más vulnerable, nuestros adolescentes. Las personas, los chicos que se aíslan, están casi sometidos en las tecnologías a través de sus celulares, de sus tablets, etcétera, o su realidad virtual ahora,
hay que tener mucha precaución de ese encierro, porque uno piensa, no, es que como está en su mundo virtual, está tranquilo, no se sabe cuáles son esas características somáticos, ya hablemos ya digitales, ¿sí? Que pueden estar llevando a estas personas a una situación de depresión, ¿sí? Por ejemplo, que sea el aislamiento total del chico, no conversar, ¿sí? Que se le llama a una actividad familiar y pone algún pretexto, ¿sí? Y se va, ¿sí? Esos son signos que la persona debe tomar en cuenta. Ese es el típico que nosotros tenemos aquí en América Latina, sobre todo. No, es que está en su edad, ya le ha de pasar. Estemos nomás, dejémosle, es su espacio. Cuidado, peligro es ahí. Esa es la cuestión de prevención. No estamos diciendo que vayan e invadan el espacio, pero sí intervenir y acompañar al muchacho, a la persona que está teniendo estas situaciones para detectar. Supongamos que le encuentra en ese momento en un llanto, usted ni descubrió, pero claro, uno comienza a decir, pero sácalo, dime qué te pasa. En ese momento viene una intervención primaria que se llama, es de la familia. No es necesario un especialista en ese momento, porque necesita esa atención. Y luego de eso, acudir y ya a la especialista. ¿Sí? Perfecto. Encontré esto, vamos, busquemos. Así la persona no lo quiera, pueden encaminarlo para que tenga este tipo de intervención, no dejarlo solo. Esa es la cuestión. Porque como dice, no, es pasajero, ya le va a pasar. No va a pasar nada. Cuidado. La depresión es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Muy silenciosa. Que a veces uno piensa que está muy feliz, pero la gente enmascara la situación. Estos enmascaramientos puede decir que disfraza su estado de ánimo, su estado de humor, su estado comportamental, y luego puede estar esa persona planificando una autolesión propia sin que la familia se entere. ¿Sí? Y o viene la amigos, sorpresa, ¿sí? y de pronto la de sorpresa que puede ser gravísima. ¿Qué posibilidad hay cuando uno interviene a tiempo, como usted lo dice, frente a esos síntomas, el acompañamiento, el mostrarle atención, interés, el hacerle sentir que no está solo o sola, y luego encaminarlo inteligentemente hacia la ayuda especializada de un psicólogo o un psiquiatra? No sé, usted me esclarecerá eso mejor. ¿Qué posibilidad hay de que la intervención de ese profesional pueda ayudarle en un término de corto, mediano plazo? ¿Puede usted darnos una perspectiva de cómo ocurre generalmente esto? Claro que sí. Sí, la intervención, dependiendo del caso, la depresión conjuga a 3 niveles. Puede haber una depresión leve, moderada y grave, ¿sí? Frente a esas circunstancias, el especialista evalúa, ¿sí? El psicólogo, si ve que es solo una depresión leve, puede intervenir con psicoterapia, dependiendo de la línea psicológica que tenga el especialista para intervenir el proceso, ¿sí? Si es que estamos hablando ya de una caracterización de depresión moderada a grave, ahí sí es una intervención también con una intervención interdisciplinaria con el psiquiatra, porque ahí estamos hablando de una disfuncionalidad de nuestro cerebro, de nuestro centro de mando, de lo que Dios ha creado lo más perfecto en el ser humano, que es nuestro cerebro, ¿sí? Que eso puede ser vulnerable frente a estas circunstancias. Entonces, ahí el psiquiatra tiene que intervenir con medicamentos especializados. Solo el psiquiatra, los psicólogos y psicólogas no podemos medicar. El único que puede medicar es el doctor, el especialista en psiquiatría, ¿sí? Ya. Exactamente. Y cuando es grave. Ni el neurólogo también, porque hay psicólogas dicen, no, yo sí le puedo medicar, cuidado. Eso están entrando en una cuestión de negligencia profesional de parte de la salud mental. Entonces, ahí viene la intervención del psiquiatra, ¿sí? Para que él analice las afectaciones del funcionamiento de nuestro cerebro, porque son neurotransmisores, o sea, estoy hablando un poco más médico, que bloquean estas células, ¿sí? Estos neurotransmisores que bloquean ciertas funciones del sujeto, como por ejemplo serotonina, la dopamina, noradrenalina, melatonina. Entonces, ahí necesita de intervención. Por eso es la visión interdisciplinaria. Y eso también luego el psiquiatra lo deriva nuevamente con el psicólogo para continuar el proceso, para que no caiga también un proceso de que se llama de dependencia al fármaco.
de dependencia solamente al medicamento. Ya. Entonces, el médico es el que el psiquiatra ayuda en eso y el psicólogo también a la par. ¿En qué niveles? Dependiendo de la situación de riesgo del sujeto. Porque no podemos decirle, en 2 sesiones está listo. No se sabe. Recuerden que la depresión es una enfermedad silenciosa y eso se necesita seguimiento. Seguimiento es a través de lo que los especialistas convergen cuando habla con el paciente o con el familiar que le está ayudando en la asistencia para indicarle, por favor, esto es a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo de la causa-efecto que tenga la persona. Uh-huh. Conociendo como yo lo conozco a usted, porque, le digo, Dios es bueno y nos permitió compartir algunos sueños y buenas batallas a favor de la vida aquí en el Ecuador. Conociendo su fe, estimado Andrés, quiero hacerle una pregunta muy humana, muy humana. Uh-huh. El amor cubrirá multitud de faltas, multitud de defectos, multitud de circunstancias. Es un precepto bíblico. Yo no creo que la psiquiatría o la psicología puedan negar la validez de ese precepto de la fe que usted y yo tenemos y que nos abarca. Pero ¿cómo poner ese principio bíblico, la actividad del amor, para, amar al que está en esta situación? ¿Cómo puede actuar el amor de una manera inteligente para que en la línea de la ayuda profesional pueda dar un buen resultado y se defienda la integridad de esa vida que puede estar leve, mediana o gravemente afectada por una depresión? Claro que sí, doctor. Aquí la cuestión es un trabajo, como le digo, de dos situaciones que convergen en una cuestión epistémica. Ciencia y fe y ciencia. Las dos tienen que estar acompañadas. A veces uno dice, solo se encargan del médico, del especialista y nada más. Tiene que ver también el apoyo integral también de ese cuidado a esa persona de falta de amor. Porque uno piensa que dice, solo con terapia, solo con el medicamento, solo con la intervención psiquiatra, solo con el médico general. No, también es del contexto de Dios. Esa ayuda espiritual de fe, ¿sí? Porque a veces se confunde el espiritualismo con otros tipos de rituales que convergen ahora el autocuidado del sujeto, que confunden lamentablemente y a veces eso hace más daño que bien. Muy bien, ¿sí? Dicho. Es más daño que bien, exactamente, porque caen en un ritualismo, ¿sí?, de supersticiones que hacen más daño al sujeto. Cuidado con eso. Entonces, ahí emergen personas sabias que sepan del tema con ayuda también de intervención espiritual. Por eso el sujeto es integral. No podemos dejar de lado la ciencia y fe y ciencia. Las dos tienen que estar unidas. Por eso es ahí el soporte del sujeto dentro de cualquier situación que tenga. Por ejemplo, en este caso, la depresión. Sí, supongamos que la persona que aparte de tener la asistencia quiere ir al culto, quiere ir al templo, qué sé yo, déjenlo, acompáñenlo. Eso también le va a ayudar a la persona. No lo nieguen, no nieguen su fe. Qué importante. No nieguen, exactamente, no nieguen esa fortaleza. Es otro medicamento fundamental en el sujeto, su fe. Sino que los psicólogos o psiquiatras dicen, no, es que como eso yo no puedo percibir, no es científico, no es visible, no es palpable, entonces eso no va. No, sí va. Tiene que ir las dos situaciones a la par, porque eso le va a ayudar también a la persona a salir. Querido Andrés, no sabe cómo le agradezco el habernos dado una mano en esta misión de orientar a la gente a través de este programa, de este canal de vida. No sabe cómo le agradezco y a la distancia, querido Andrés, lo abrazo. Lo admiro por su convicción, por su sencillez, por su entusiasmo, porque es una juventud al servicio de la gente. Que Dios lo bendiga y que le siga prosperando y que le siga usando para hacer bien a otros seres humanos. Gracias por su participación. Lo abrazo, reitero, a la distancia. Muchas gracias. Realmente ha sido importantísima la presentación de este brillante psicólogo, joven como lo ven, pero ven ustedes cómo tienen los conceptos clarísimos, ven ustedes cómo el tema está absolutamente claro, ciencia y fe.
No puede haber ciencia solamente porque si no hay la fe, si no nos acercamos al sanador, que es el Dios de amor, podremos hacer cualquier cosa. El Señor Jesús dijo, apartados de mí nada podréis hacer. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así de claro. Tenemos una parte muy interesante, una continuación de este principio, porque a través de un fenómeno de la música, muchas vidas, en este año, muchas vidas han encontrado un cambio, un decurso que a mucha gente le resulta inexplicable. Quiero pedirles a todos ustedes que observen cómo gente, porque unos se deprimen, ya lo que hemos analizado este momento, y otros parecen tan exitosos, tienen todo en la vida. Perdón, yo también estuve en esa situación y terminamos al borde del suicidio antes de conocer al Salvador y Señor Jesucristo. Ese Rey que rescata a los que parece, como también fue mi caso, éxito, viajes, trabajos, profesión, todo muy bien, éxito por todas partes, la música, aplausos, conciertos, admiradores. Quieren ver cómo Dios nunca deja de ver al que necesita su presencia y su amor, y entramos a un segmento en donde vamos a analizar el obrar de Dios a través de un fenómeno maravilloso llamado la fe y la música. Vamos adelante con esta nota. Gracias a CHB Noticias. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para Él. Un anuncio que sorprendió a sus fans alrededor del mundo es que Raymond Ayala, más conocido como Daddy Yankee, el precursor del género urbano, no solo se declaró cristiano, además aseguró que desde ahora la religión será su propósito más importante. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee, que diga es Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. También para contextualizar, él se acerca a la religión a partir de un acontecimiento que a él le pasó, digamos, cuando él tenía 17 años, en la parte de San José de Puerto Rico, donde él vivía, se vio involucrado en una suerte de balacera y él recibió un balazo en la pierna. En ese momento él no pensaba dedicarse a la música, él quería ser jugador de béisbol, pero ese incidente lo hizo cambiar el chip y decir, bueno, ya no voy a poder dedicarme al béisbol, me voy a acercar a la música, y también se acercó a la religión. Pero ¿cómo influirá su actual estilo de vida en su carrera musical? ¿Cambiarán sus letras? ¿Es un adiós al perreo? Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate, modelo 3, bótate. Para muchos no era una sorpresa. En más de una ocasión el reggaetonero habló de su fe y creencias. Soy un hombre de fe, soy muy creyente. Reconozco que allá arriba hay un ser supremo que cuando uno dobla rodillas responde. ¿Tienes algún miedo, Dari? Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. ¿Qué podemos esperar? Pueden ser varias opciones. Uno, que tenga una participación más bien activa, de que se involucre en la vida, algo así como un pastor, como lo hizo, por ejemplo, el general, claro, o que pueda participar de una forma un poco más desde atrás, digamos, ¿no? Auspiciando algunas cosas, participando en algunos que otro evento. A mí no me queda tan claro que se vaya a retirar totalmente la música, fíjate, yo tengo mis dudas. Y no es el único en anunciar un cambio de vida así. Antes, otras estrellas de la música urbana como Héctor el Father. Dale, moreno, que nos fuimos a fuego. Morena, dale con tu técnica, que yo tengo tu táctica. Dale, ponte la secta, la automática. Mar. Que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Transformaron sus carreras debido a que se acercaron a la religión. Cambiaron las letras de sus canciones, el contenido de sus mensajes, también las apuestas audiovisuales de sus videoclips. Juan Luis Guerra se convirtió a la religión cristiana en 1994. Señaló que sintió el llamado en su corazón y a partir del año 2000 comenzó a predicar el cristianismo a través de sus canciones. Yo estoy seguro, yo creo que Dios es el gran creador, Él es el Elohim y Él reparte los talentos y nos da este privilegio, porque es un privilegio, de poder componer. Yo creo que la música, Jesús es el gran músico, lo que pasa es que no se conoce. Qué espectacular, y para este segmento, qué espectaculares noticias.
Parece el éxito, parece que lo tenían todo, pero adentro estaba un vacío que solamente podía ser llenado por el gran Rey del universo. Y así lo vemos. Ya vamos a hablar un poquito más, pero esta noticia nos trae el contexto y quiero presentar a mi invitada hoy. Alguien a quien conozco, no digo desde que era chiquita, ¿no? Pero desde que era bastante jovencita. Corazón pastoral, corazón de pastora, de mujer que lleva almas a la presencia de Dios. Contactar con ella es necesariamente contactar con una embajadora de Cristo en este mundo. Ha cantado, no sé dónde, no ha cantado, más fácil decirlo. Es una ecuatoriana, sencilla como cualquier persona que ama con sencillez y pasión profunda al Señor Jesucristo. Anita Cárdenas, qué gusto tenerte en el programa. La verdad es que yo te conocí prácticamente desde el primer día que yo conocí a mi Señor Jesucristo. Así es. Tú estabas ahí arriba, parada en la plataforma con otras personas maravillosas, más los recuerdo con tanto cariño. Estabas esa noche, 10 de julio 1991. ¡Wow! Se me quiebra. Sí, a mucho orgullo. Se me quiebra la voz. Esa noche, a las 10 de la noche, conocí a mi Señor Jesús. Y en mucho fue porque estas personas, entre ellas Anita, estaban allí cumpliendo su labor de cantar a un Dios. Como lo dijo Juan Luis Guerra, el Señor Jesús es el gran músico de la historia porque Él compuso y sigue componiendo las más hermosas melodías de vida. Anita, bienvenida. Cuéntame un poco, ¿de dónde salió tu pasión por la música cristiana? Bueno, gracias por la invitación, Carlito. Sabes que para mí ha sido muy hermoso esta experiencia, esta vida del Señor. Gracias a Dios desde niña vengo de un hogar cristiano, mis padres fueron cristianos y unos grandes cantores. Y ellos nos inculcaron a nosotros ese amor por el Señor. Claro que es el compromiso propio de ti cuando tú tomas un tiempo en el cual tú tienes que tomar una decisión por Cristo. Lo hice siempre. Cada vez he ido retomando mi compromiso con Cristo y eso me ha permitido, con alabanza que hemos puesto delante del Señor, que mucha gente sea bendecida y eso ha sido mi Y las pruebas que has tenido en la vida, porque, a ver, tú no te dedicaste a la música como profesión, jamás, ni mucho menos. Tú has hecho muchísimos años banca, una especialista bancaria en el área de inversiones, hasta donde yo recuerdo. Y en el camino de la vida y en el camino de seguir presentando al Señor Jesús a la gente, creo que algún representante del infierno también te ha puesto la zancadilla para que te pegues unos buenos golpes. Así es. Y de hecho puede haber ocurrido, pero ¿qué hubo ahí adentro para que no te deprimas y busques, quiero figurativamente hablando, porque sí tuviste pruebas muy duras, durísimas, pero en medio del dolor, en medio de la prueba, ¿qué no te hizo buscar la salida fácil de el alcohol, la droga o quién sabe, la depresión tan profunda como llegar inclusive a tener ideas de autoinfligirte daño profundo, quizá el suicidio? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo sentiste? Claro, es muy duro cuando uno se habla de las circunstancias que le pasaron a uno alguna vez. Bueno, lo más duro que tú sabes, Carlitos, es el hecho de que mi hijo viajó al cielo. Cuando te enfrentas a algo tan fuerte como eso, se te pone en tu mente el hecho de que, ¿quién es Cristo en tu vida? Entonces tú dices, ¿realmente Cristo es realmente en mi vida o a su vez es solamente alguien pasajero? En ese momento de la tremenda dificultad, Dios viene a hacer la seriedad en tu vida si es que tú decides que Él lo sea. Una de las cosas que estamos hablando de la depresión es que hay que llegar al original del Señor. ¿Cómo nos hizo el Señor? Nos hizo lógicos. El Señor nos hizo, somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y ese cuerpo se duele ante la necesidad. El alma clama y el espíritu te acude para que tú puedas ser fortalecido, si es que tú quieres. Cuando sucedió eso de mi pequeño que viajó al cielo, realmente hubo una decisión. O Cristo o sigues en tu padecer. Y yo no digo que sea fácil. No es fácil, pero yo decidí por Cristo. Y cuando yo decidí por Cristo, Él vino a
a mi encuentro. Qué Uy, hermoso. es emocionante. Qué hermoso, realmente. Ven ustedes que lo maravilloso de este tipo de programa, lo que este canal ofrece, no es religión. No. La religión te diría, haz tantas caminatas, ándate al altar de no sé qué, al templo de no sé dónde, o como ocurre a veces en México, camina de rodillas hasta que te sangre las rodillas delante de la catedral de lo que... No. Yo siempre he dicho, y lo he dicho aquí varias veces, yo coincido con Carlos Marx y Federico Engels, que dijeron que la religión es el opio, la droga es el opio del pueblo. La religiosidad te deja así, medio tonto, creyendo que todo está bien, que no. Pero en el fondo, como lo dijo nuestro psicólogo Andrés, como lo está diciendo Anita, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, la mente, el alma, las emociones pueden ser tratadas dentro del plano de lo material, pero divorciados de un espíritu amorosamente recogido, como lo pueden ver en el caso de Anita hace unos momentos, que su voz se quebrantó, o la mía, que también se quebrantó un minuto antes. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de un Dios vivo, maravilloso, imposible de explicar, inefable. Esa es la palabra castellana que el diccionario de la Real Academia lo dice. Inefable, imposible de describir con palabras. Tan claro como eso. Estamos hablando de un Dios que cuando usted sufre, y si usted le dice, ven, te necesito. Él ya había dejado escrito tiempo atrás, clama a mí, yo te responderé. Y es cierto, porque Él es fiel y verdadero. Y por esa razón es que en algunos casos hemos coincidido con Anita Cárdenas, y por eso yo la recuerdo muchísimo, no solamente por mi arranque de la vida cristiana, ella en la plataforma con otros seres maravillosos, hombres y mujeres que formaban un grupo musical cristiano que a mí me transmitió esa alegría que yo necesitaba encontrar en Esperanza, y eso cambió mi vida también, por supuesto que sí. Pero con Anita, a la vuelta del tiempo coincidimos por su vocación musical y por la mía, que me gusta cantar. Alguna vez ya lo he compartido con ustedes. Hemos coincidido en cosas maravillosas, como por ejemplo el inolvidable coro Voz Andes, en donde tú participabas y también servidor. Veamos una rememoranza, una nota de ese coro Voz Andes, para que ustedes puedan ver que no eran Anita y Carlos, no, éramos un montón de gentes que con el mismo espíritu, con la misma alegría, con la misma devoción, con la misma gratitud, nos juntábamos año para recordar al mundo que hay un Dios maravilloso, a ese Dios que nos dijo al mundo paz. Veamos esta nota, por favor, el coro Voz Andes. Cortesía de HCJB, por supuesto. Qué lindo y qué bonito está mi Quito, la gran capital. Por eso de todo el mundo vienen alegres a esta ciudad. Orgullo y alegría tenemos todos de corazón, y siempre queremos
el coro más raro del mundo. Creo que ningún coro, al menos que yo conozca, en época de pandemia se presentó públicamente a cantar, aunque sea con mascarillas, para honrar las prescripciones sanitarias de la autoridad, y cantó con mascarilla haciendo homenaje no solamente a nuestra bella capital del Ecuador, Quito, la música, sino también a ese Dios que permitió que Quito, Ecuador, se funde y que nuestras vidas estén en él, para honrarlo, para hacer una sociedad diferente, para superar los desafíos de la época. Qué cosa tan bonita, Anita, ahí te vi al menos un par de veces cantando. ¿Qué tú sentías después de cada presentación de Coro Voz Andes? No, pues es muy impresionante cómo Dios nos utiliza para exaltar su gloria. Claro, que había una parte navideña y una parte a Quito, ¿no? Pero cuando tú ingresas la parte navideña a tu corazón, te das cuenta que estás exaltando el nombre del Señor. El Señor, el único que debe ser exaltado. Claro que Quito se merece un poco de elogio por el hecho de que es nuestra ciudad y la amamos, ¿no? Pero en este punto, la idea del Coro Voz Andes es expandir lo que era el Evangelio de Cristo, aprovechando la Navidad, Natividad, nacimiento de Jesús. ¿Y qué Eso es lo más decían, importante. ¿Y qué te decían los amigos, la familia, cuando terminaba la presentación? Generalmente o en el Teatro Sucre, Teatro Nacional Sucre, o en el Teatro de la Casa de la Cultura, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Qué te decía la gente? ¿Cómo te sentías? Cuéntanos. No, muy apreciada, porque es como uno se siente como un gran artista, ¿no? Y sabemos que toda es la honra para el Señor, pero la gente sí se ve admirada por el hecho de que dice, ah, qué bonito que cantas arriba y qué chévere, yo quisiera cantar como tú. Y realmente somos un grupo, era un grupo de 60 personas que realmente todos así ensamblábamos, ¿no? una situación. Pero lo más lindo de la experiencia es ver cómo Dios se glorifica en todas estas cosas, en tu vida, por medio de la música, que fue creada por Dios. Hay que ver que fue creada por Dios y tienes que tú asimilar qué música escuchas para que seas edificado. Entonces la idea del Coro Voz Andes era eso, edificar a los oyentes, ¿no? Y pasar, como es una radio HCJB que se oye a nivel mundial, entonces realmente pasarlo a todo el mundo, ¿no? Y eso era lo importante. Y en la dirección del Coro Voz Andes, por ser parte del equipo de HCJB Misioneros, teníamos al fundador de Asoma Visión, Thomas Fuljon. Sí. Qué cosa tan impresionante, de tal manera que estamos hablando de gente que con un compromiso, venidos de lejos y todo, cantaban a Quito porque se sentían quiteños a pesar de haber nacido en otros países, se sentían como misioneros dueños de esa nacionalidad ecuatoriana, pero sobre todo se sentían que siempre había que cumplir, como lo dice Anita, esta misión fabulosa. Sí, inolvidable, y seguramente esto tendrá continuidad en los años venideros, y Dios permita que las voces nuestras estén a punto como para poder seguir haciéndolo, ¿verdad? Seguiremos. Porque esta es una tarea de todos los días. No es cuestión de que, faltando 10 días nos sentamos y practicamos un poco. No. ¿Cuánto tiempo eran las prácticas? 3 meses. Más o menos, mínimo 2 meses y medio, pero 3 meses era más o menos lo que se necesitaba para estar jueves, viernes y a veces sábado y domingo al final, ¿no? Para poder, pero realmente lo vale. Definitivamente lo vale. Y cuando una iglesia te llama para que tú cantes desde el púlpito, cuando tienes esa oportunidad, ¿qué es lo que tú sientes antes de subir las gradas, coger el micrófono? ¿Qué? Cuéntanos. Nos queda poquísimo tiempo, de tal manera que... No importa. Es la gran responsabilidad de representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es mucho más, se podría decir un poquito más estresante. No estresante de mala manera, sino es el hecho de... Tú tienes que ser el representante de Dios en esa iglesia para compartir el Evangelio de Cristo a esa gente que tal vez irá por primera vez. Entonces tú no puedes darte el lujo de ir así nomás, si te da nervios. Creo que son más nervios, porque cuando estás en el Coro Voz Andes, Micho Saki está adelante y realmente tú puedes dejarte guiar. Cuando tú estás solo en una iglesia, tienes que dejarte guiar por el Señor, y ese es el mayor reto para compartir el Evangelio de Cristo a todas las personas. Entonces, para mí es un privilegio real que Dios me haya escogido, junto con mi familia, mis hermanos y mis padres eran cantores para la gloria de Dios. Entonces, para mí es un privilegio estar en este día aquí y poder decirles que en Cristo tenemos la sanidad de todas nuestras circunstancias, porque Él va de la mano de nosotros y podemos ser libres de todas circunstancias. Qué precioso mensaje como para... cerrar 2023, iniciar 2024, qué precioso mensaje, qué mejor mensaje. Yo estaba revisando hoy en la mañana la Biblia
y me encontraba con un versículo que no va a aparecer en pantalla, me equivoqué. Es culpa mía, señor productor, 1000 disculpas. Es cierto, me equivoqué, no era Salmos 22, era 32, 7 y 8. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y la respuesta de Dios: te haré entender y enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Feliz 2024, queridos televidentes, aquí con la pastora, porque así le quiero decir. Ella no tiene una cartón que la acredite como, la pastora. No, pero corazón de pastora. Y otras personas más que tienen corazón de pastores y de pastoras. Feliz despedida de 2023. Feliz bienvenida de 2024. Si tienen a ese Jesús que cambió nuestras vidas y que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti en el 2024, en el nombre de Jesús. Lo digo, sobre ti, el Señor dice, fijaré mis ojos. Amén. Despedimos este programa con un tiempo bonito de música. A la final, esto de la música es apasionante, es apasionante. Quiero presentarles, con la venia de Anita también, quiero presentarles alguna versión, y ojalá nos alcance el tiempo para una segunda producción, es quien comanda en esto, una versión de un canto evocativo. Yo siempre digo, Anita, el día que me vaya de aquí, emularé la canción aquella de Marcos Vidal, es verdad, ¿no? Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, mi Señor. No te voy a hacer preguntas, solo una petición. Solo déjame mirarte cara a cara y cantarte, cantarte al Rey de Gloria. Gracias, queridos amigos, por su compañía a lo largo de este tiempo. Este programa, gracias, Rubén Darío, chicos, ustedes que hacen tras las cámaras cosas maravillosas. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir con la gente que necesita el mensaje de ese maravilloso, único, sabio y verdadero Dios. Se llama Cristo Jesús, Dios, su Padre, nuestro Padre hoy, y la presencia de su maravilloso, dulce Espíritu Santo en medio de este tiempo. Nos despedimos dejándoles con una música muy evocativa. Dios tiene cosas muy grandes para el Ecuador. Y vuelvo a repetir, ¿dónde está el fenómeno del niño cuando tenemos el Dios único, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que puede dar y puede quitar? Gracias a ese Dios de amor por su presencia. Hasta la próxima entrega.